Bien, entonces ahora vamos a ver la relación entre la covarianza y la contravarianza. Lo vamos a ver para tensores de orden 1, pero esto se puede ver para tensores de orden n. O sea, se puede generalizar, pero primero me interesa ver para tensores de orden 1. Entonces, primero vamos a tener, un tensor de orden 1, hemos dicho que van a ser los vectores, ¿no? Los vectores. Entonces, dado un vector, uno lo puede representar por sus coordenadas contravariantes o por sus coordenadas covariantes. ¿Cómo voy de las coordenadas covariantes a las coordenadas contravariantes? Mediante estas relaciones. Por ejemplo, supongamos que tenemos un tensor de orden 1 contravariante y que lo quiero cambiar sus coordenadas a covariantes. Vuelvo a repetir, la covarianza es subíndices y la contravarianza son superíndices, índices superiores. Entonces, vean que aquí lo que está haciendo esta primera ecuación me está transformando las coordenadas contravariantes en las coordenadas covariantes. Y la otra me está transformando las coordenadas covariantes en las coordenadas contravariantes. Ahora vean que aquí, ¿quién está involucrado? El tensor métrico, y aquí está involucrado el tensor recíproco. El tensor recíproco. No hemos mucho, creo que no hablamos mucho sobre este tensor, pero está en la definición. A ver, lo vamos a ver en la fórmula que les di para calcularlo. Una de las fórmulas. Vean que en el último problema que hemos resuelto, no hemos usado esto, ¿no? Hemos usado otro método, pero hemos obtenido los resultados que teníamos que haber obtenido. No hay contradicción. Entonces, el tensor recíproco se puede hallar de la siguiente manera. Hay que invertir la matriz que representa el tensor métrico. O sea, me van a dar el tensor métrico representado por una matriz. Cuando uno haya la inversa de esa matriz, está hallando lo que es el tensor recíproco. Y eso es lo que está destacando aquí esta ecuación que tengo acá, ¿no? G inversa va a tener como elementos los elementos del tensor recíproco. Bien, entonces veamos qué problemas tenemos acá. Ya, tenemos el siguiente problema. A ver. Déjenme ver. Déjenme adelantarme un poco. Ya, tenemos que coser. Lamentablemente tenemos que coser. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. En las coordenadas curvilíneas, estos de aquí son las coordenadas curvilíneas. Esto, por ejemplo, podría ser R, θ y φ, digamos, ¿no? O podría ser U, V y W. Pero yo estoy usando X1, X2 y X3. Son símbolos para representar las coordenadas. En las coordenadas curvilíneas... mis disculpas, esto no está redactado muy bien. En las coordenadas curvilíneas vamos a tener estos dos tensores que tenemos aquí. Estos dos tensores son tensores contravariantes. Entonces tengo este tensor, TI, contravariante porque es superíndice, ¿no? Y luego tengo el tensor S super I. Y bien, como estamos en un sistema tridimensional, tres coordenadas, vamos a tener tres coordenadas para cada uno de los tensores, ¿no? Su primera, su segunda y su tercera coordenada. Si X1 y X2 está relacionado con las coordenadas rectangulares, estas de aquí son las coordenadas rectangulares. Este de aquí es X, este de aquí es Y y este de aquí es Z, mediante esas ecuaciones de transformación. Allá las coordenadas covariantes de T y allá las coordenadas covariantes de S. Bien, lo que nos está diciendo el problema es lo siguiente. Tengo un sistema de coordenadas curvilíneo y con respecto a este sistema de coordenadas curvilíneo tengo dos tensores, este T y este S, cuyas coordenadas son coordenadas contravariantes. Lo que quiere que hallemos el problema son las coordenadas covariantes, o sea, quiere que transformemos estas coordenadas a coordenadas covariantes. Tendríamos que usar esta de acá, ¿no? Porque tengo las coordenadas contravariantes y tengo que hallar las covariantes. Bueno, entonces vamos a por ello. Ahora vean aquí, hay un dato interesante. Me está dando las ecuaciones de transformación que me llevan de este sistema de referencia a este otro. Entonces, con esto, ¿qué es lo que tengo que hallar?
tengo que hallar el tensor métrico, porque el tensor métrico está involucrado acá. Vamos a analizar un poquito más esta expresión, a ver. Vean que a ver, este de aquí, ¿qué nos está diciendo verbalmente? Nos está diciendo que la coordenada I covariante es igual a G sub IJ por la coordenada J contravariante. Ahora vean que aquí hay un término con un par de índices repetidos, ¿no? Que es el par J. Y hay un índice que es libre, ¿no? Que es el I, ¿no? Entonces tengo el J, índice repetido o índice mudo, y el I es un índice libre. Bueno, a ver, vamos a ver cómo nos va. Lo primero que hay que hallar aquí es el tensor métrico. Entonces, para eso voy a hallar las derivadas de esto, de esta expresión que tenemos acá, de x1, x2 y x3. La primera fila son las derivadas de x1 con respecto a, de x1 base con respecto a x1, x2 y x3, ¿no? Luego la segunda fila son las derivadas parciales de x2 base con respecto a x1, x2 y x3. Lo propio para 3. Entonces, como aquí ya tenemos todas las relaciones, solo hay que derivar y vamos a hallar este resultado que tenemos aquí. El tensor métrico aquí era igual a J transpuesta por J. Solo hay que transponer esto, multiplicarlo por J. Aplicando esto, vamos a hallar esto que tenemos acá. Entonces, el tensor métrico que va a estar asociado acá, a estas ecuaciones de transformación, van a ser estos. Estos de acá van a ser el G11, el G12, el G13 y demás. Y vuelvo a repetirles, es una matriz simétrica, ¿no? Por ejemplo, si aquí al multiplicar esto no nos hubiese dado simétrico, pues ahí ya nos hubiésemos dado cuenta que hemos cometido un error al realizar los cálculos. Bien, ahora voy a hacer una pequeña observación con respecto a los tensores que nos da el TI y el SI, o el tensor SI, perdón, el tensor T y el tensor T y el tensor S. Vean que aquí, esto de acá, ¿qué es lo que me está diciendo? Esta notación. Me está diciendo T1 en la dirección E1 más T2 en la dirección E2 más T3 en la dirección E3, donde este E1, E2 y E3 son los vectores básicos, pero para este sistema de coordenadas curvilíneo. No son los vectores básicos en coordenadas cartesianas, son los vectores básicos en el sistema curvilíneo. Aquí esa observación no es muy relevante para este problema, pero puede serlo para otro. Por el momento eso no va a ser muy interesante. A ver, entonces de aquí, ¿qué es lo que podemos concluir? Que T1 es esto, es la primera coordenada, T2 es la segunda coordenada, T3 es la tercera coordenada, S1 es la primera coordenada, S2 es la segunda coordenada y S3 es la tercera coordenada. Y de aquí, ¿qué tenemos? Las coordenadas covariantes de TI y SI de estos mismos tensores se hallan mediante la siguiente relación haya. Entonces, lo que hay que aplicar es esto. Vean que al multiplicar por el tensor métrico por derecha, estoy transformando, ¿no? Las coordenadas contravariantes, perdón, por izquierda estoy multiplicando. Estoy modificando las coordenadas contravariantes y las estoy volviendo coordenadas covariantes. Y aquí lo propio. Las coordenadas contravariantes, con esta multiplicación, lo estamos convirtiendo en las coordenadas covariantes. De contravarianza estoy yendo a covarianza. Ahora vean que esto de aquí es una operación entre tensores. Esto habría que aclararlo un poquito más. Vean que estoy tomando el tensor métrico covariante de orden 2 y estoy tomando el tensor T contravariante de orden 1 y los estoy multiplicando. Ahí estoy haciendo producto exterior y luego estoy igualando un par de índices. Estoy haciendo una contracción. Un producto exterior seguido de una contracción que era un producto interior. Aquí estaría haciendo un producto interior entre dos tensores, ¿no? Y eso me va a dar como resultado otro tensor, que va a ser un tensor covariante. Esa parte habría que aclarar un poco más, pero espero que al menos se quede la idea de que aquí se estaba haciendo operaciones entre tensores.
Ya, pero más allá de eso, aplicaremos la relación para poder transformar las coordenadas de contravarianza a covarianza. Entonces, como aquí tengo un par de índices repetidos, el índice J, ¿no? Entonces va a ser J evaluado en 1 más J evaluado en 2 más J evaluado en 3, donde I toma los valores entre 1, 2 y 3. Por eso es índice libre. Entonces, para I igual a 1 voy a tener esta ecuación, para I igual a 2 voy a tener esta ecuación, para I igual a 3 voy a tener esta ecuación. Ahora, esto yo lo puedo representar en su forma matricial, que va a ser esta de acá. Esta de acá. Vean que hay que multiplicarle, a ver, veamos un poco esto bien. G11, G12, G13. Esto sería la primera fila, ¿no? Primera fila, segunda fila, tercera fila del tensor métrico. Esta de aquí es la transpuesta del tensor métrico. Pero como es simétrico, va a ser igual a su transpuesta, ¿no? Entonces aquí básicamente estamos reemplazando el tensor métrico. A ver, vayamos a ver nuestro tensor métrico. Es este de acá. ¿Es igual a lo que hemos reemplazado aquí ya? Pues sí, ¿no? Sí es lo mismo. Ah, ya. No sé si eso se cumplirá en general, pero creo que sí, ¿no? Aquí básicamente hay que multiplicarlo por el tensor métrico, a este otro tensor. Ya, pero más allá de la observación, vean que esto lo puedo representar en forma matricial y conocemos todos estos de acá. Conozco esto y conozco esto. Los reemplazamos y multiplicamos y vamos a obtener esto. Estas de aquí son las coordenadas covariantes del tensor T que nos ha dado, que es este de acá. Son las coordenadas covariantes. Estas son las contravariantes y estas de acá son las covariantes. Vean que hay un cambio, ¿no? De contravarianza a covarianza no son iguales. ¿Cuándo van a ser iguales? Las coordenadas covariantes y las contravariantes. Cuando el sistema de coordenadas es ortonormal, si no estoy mal. Sí, cuando el sistema de coordenadas es ortonormal, ahí van a ser igual. ¿Por qué? Porque el tensor métrico va a ser una matriz de identidad. Entonces, la identidad por un tensor, pues me va a dar el mismo tensor. Y van a ser las mismas coordenadas. Ya. Pero en este caso nos ha dado esto de acá. Con eso ya hemos cambiado de contravarianza a covarianza. Y lo vamos a llevar a la notación. Vean que cuando T se escribe en sus coordenadas contravariantes, se lo escribe de esta manera. Subíndice, subíndice, subíndice. Y los vectores básicos tienen superíndices. E1, E2, E3. Estos son vectores básicos. Aquí está justamente la nota, ¿no? Los vectores E1, E2 y E3 son los vectores de la base covariante o también de la base dual, de este de acá. Estos son los vectores de la base dual de esta base que tenemos aquí. Ya, pero el punto es este, que cuando lo voy a expresar en sus coordenadas covariantes, el superíndice va acá ya, pero para los vectores básicos, y el subíndice va para las coordenadas. Entonces vamos a tener esto. Esto va a ser el tensor, reemplazando a lo que hemos visto, 0, 1, 0, ¿no? Ahora vamos para el tensor S, que va a ser lo mismo, la sumatoria con respecto al índice J. Aquí vean que tengo un par de índices repetidos. Sumo con respecto de J y luego evalúo. Para I igual a 1, para 2 y para 3. Y ahí voy a tener 3 ecuaciones. Lo llevo a su forma matricial y voy a obtener esto. Esto de aquí hay que reemplazar los elementos que corresponden, van a ser estos. Y luego hay que reemplazar las coordenadas contravariantes del tensor S. Al multiplicar esto por esto, voy a obtener las coordenadas covariantes de ese mismo tensor. Entonces, el tensor S se va a poder expresar de esta manera. Y aquí hay que reemplazar ya simplemente las coordenadas. Y nos va a quedar esto, ¿no? Entonces, vean que aquí está en sus coordenadas covariantes S. Aquí está en sus coordenadas covariantes T. Y más arriba, como datos del problema, ¿qué es lo que teníamos? Las coordenadas contravariantes de T y las coordenadas contravariantes de S, ¿no? Entonces, se puede generalizar esto. Por ejemplo, si yo tuviera un tensor de orden 2 covariante,
¿cómo lo llevaría a contravariante? Las relaciones son muy similares a estas, pero bueno, en realidad va a involucrar dos veces la multiplicación por el tensor métrico. Pero para nuestros fines, yo creo que este ejemplo ya nos muestra, ¿no?, cómo ir de un sistema a otro. Bien, ahora vamos a ver un problema por demás interesante, y yo creo que con este vamos a terminar ya la clase. A ver, déjenme ver si hay un poco más. Casi vamos a llegar a los símbolos de Christoffel. A ver, lo que vamos a hacer es, vamos a ver este problema más y nos vamos a saltar a los símbolos de Christoffel. Vamos a ver solo un ejemplo de los símbolos, de cómo calcularlos para los sistemas que no son ortogonales, para los sistemas de referencia que no son ortogonales, y ahí lo vamos a parar. Ya, a ver. Entonces, este problema es por demás interesante porque la conclusión va a ser una fórmula que les han dado, pero que no se sabía muy bien de dónde venía. A ver, sea phi un campo escalar en R3 nos está dando. O sea, phi es una función que va a depender de x1, x2 y x3. O sea, phi va a depender de las coordenadas. Por ejemplo, imagínense la temperatura, ¿no? La temperatura. En una habitación van a tener, digamos, sus coordenadas x, y, z. En un cierto punto, x, y, z, pues van a tener una temperatura, ¿no? Si a cada punto de la habitación le pudiéramos asociar un valor de temperatura, ahí vamos a tener lo que se llama un campo escalar. Para cada punto del espacio voy a tener un valor numérico. Eso es lo que está representando esta función ahora. Para cada punto de un espacio tridimensional, tengo un valor numérico phi, ¿no?, que es el phi de x1, x2 y x3. ¿Qué nos está pidiendo el problema? Nos está pidiendo hallar el gradiente de phi en coordenadas cilíndricas. Y muchos me dirían, como que eso como que no es muy interesante, ¿no? Porque ya teníamos fórmulas, ¿no?, para poder hallar el gradiente en coordenadas cilíndricas. Pero en este caso vamos a ver cómo se relaciona todo lo que hemos visto con esto. Primero hay que recordar lo siguiente, son las ecuaciones de transformación que me llevan de un sistema de coordenadas, bueno, que me llevan del sistema de coordenadas cilíndrico al sistema de coordenadas rectangular. En este caso, estas son las ecuaciones de transformación, y aquí estoy haciendo la aclaración importante. x1 barra es x, x2 barra es y, x3 barra es z, x1 es r, x2 es θ y x3 es z, ¿no? Entonces, si ustedes reemplazan todo esto, van a obtener las ecuaciones usuales, ¿no? Que va a ser x igual a r coseno de θ, y igual a r seno de θ, y z igual a z, ¿no? Van a tener las ecuaciones de transformación usuales para coordenadas cilíndricas. Solo que otra vez vuelvo a repetir, que estoy haciendo esto para que encaje en la notación que estamos usando, en la notación de índices. Ahora vamos a considerar lo siguiente. El gradiente de phi es un vector covariante. ¿Por qué? Porque sus coordenadas, como lo habíamos probado en la anterior clase, habíamos dado dos ejemplos, ¿no? Un ejemplo de tensor contravariante y un ejemplo de tensor covariante. ¿Cuál era nuestro ejemplo de tensor covariante? Era el gradiente. O sea, si yo tomaba una función, un campo escalar, si sacaba el gradiente de ese campo escalar con respecto a un sistema y con respecto a otro, en ambos casos, ¿qué iba a obtener? Un vector, ¿no? Por ejemplo, aquí estoy sacando el gradiente de esta función f con respecto a este sistema de referencia, al x1, x2, x3, hasta xn, ¿no? Y aquí estoy sacando el gradiente en otro sistema de referencia. Ahora, ¿cómo voy de las coordenadas de uno a las coordenadas de otro? Lo que habíamos probado en la anterior clase es que esta era la ley de transformación que me llevaba de unas coordenadas a otras, de un sistema de referencia a otro. Y esto de aquí es una ley de transformación por covarianza, que es esta de acá. Entonces, solo hay que volver a revisar este ejemplito para caer en cuenta o para darse cuenta de que el gradiente es un tensor de orden 1 covariante.
el gradiente es un tensor de orden 1 covariante. Entonces vamos a usar esa idea. Resulta que el gradiente es un vector covariante, es decir, este de aquí es covariante. ¿Cuál es su coordenada i de este de tensor de orden 1? Va a ser este, ¿no? Su coordenada i, donde i puede tomar el valor de 1, de 2 o de 3. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a calcular el tensor métrico para este sistema de referencia. Para eso voy a usar la matriz jacobiana. Lo calculamos su transpuesta. J transpuesta por J me da G. Es esta de acá. Y luego voy a calcular también el tensor recíproco. ¿Quién es el tensor recíproco? Mejor dicho, el tensor recíproco se puede hallar invirtiendo esta matriz G. Hay que invertirlo esta matriz. Como esta matriz es diagonal, pues es sencillo invertirlo. Solo hay que hacer el inverso multiplicativo de los elementos de la diagonal. Y vamos a obtener esta matriz que tenemos acá. Y, pues bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que tenemos hasta ahorita, ¿qué es? Es el tensor métrico para coordenadas cilíndricas. Luego tenemos el tensor recíproco para coordenadas para las coordenadas cilíndricas. Y tenemos la pequeña observación de que el gradiente es un tensor de orden 1 covariante. Eso es muy importante. El gradiente es un tensor covariante de orden 1. Y además, lo que sabemos es que su coordenada i de este tensor es de esta forma. Vean, si i es igual a 1, van a tener esta coordenada. Si i es igual a 2, van a tener esta otra coordenada. Y si i es igual a 3, van a tener esta otra coordenada. Ahora voy a transformar estas coordenadas covariantes a contravariantes, como lo hemos hecho en este caso de acá. Bueno, aquí en realidad fuimos de contravarianza a covarianza, pero ahora vamos a ir de covarianza a contravarianza. O sea, las coordenadas covariantes del gradiente lo voy a transformar a las coordenadas contravariantes. Y eso se hace con esta relación, ¿no? Las coordenadas covariantes, subíndices, las voy a transformar en coordenadas contravariantes, superíndices. Solo hay que desarrollar esto y llevarlo a la forma matricial y van a llegar a esta ecuación que está acá. No es nada complicado, es lo que hicimos hace rato. Entonces, esta parte ustedes pueden deducirlo tranquilamente. Pero bien, ¿qué es lo que me está diciendo esta ecuación? Me está diciendo que si tienes las coordenadas covariantes de tu tensor, lo puedes transformar en sus coordenadas contravariantes. Las coordenadas covariantes se pueden transformar en las contravariantes mediante esta operación. Y esta operación, pues, es la que dicta esta relación que tenemos acá. Bien. Antes de eso tenemos que hacer un par de arreglos acá. Lo que habíamos dicho es que la coordenada i de este tensor, del tensor gradiente covariante de orden 1, en este sistema de referencia es esto de acá. Pero la ley de transformación para vectores covariantes es esta, ¿no? Esta de aquí es la ley de transformación. Entonces lo que hay que hacer aquí es un truco que se hace recurrentemente. Voy a despejar este t sub j. Y lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a multiplicar por esta expresión, por la derivada parcial de x base i con respecto de xk a ambos lados. Pero esto de acá, ya lo habíamos dicho en una anterior clase, es la delta de Kronecker, JK. Bueno, si quieren verlo de la siguiente manera, se va este con este y me va a quedar esto. Ahora, si se fijan las ecuaciones de transformación, va a ser muy sencillo que se den cuenta que esto es válido, que esto de aquí es la delta de Kronecker, con los índices J y K. Y pues bueno, igualamos, a ver, hay que igualar quién con quién, J con K, ¿no? Y de ahí solo nos va a quedar T sub K. Y vean que hemos despejado, ¿no? Es más o menos como despejar, quiero llevar esto al otro lado. Y de ahí hemos obtenido ya esta otra ecuación de transformación, ¿no? Que es esta de acá. Y si no estoy mal, es esta de acá también, ¿no? O sea, solo me estoy quedando con los extremos, ¿no? Con este y con esto. Y nos va a quedar esta pequeña cosa de acá. Ahora,
otra vez volvamos a la idea que teníamos, que es esta de acá, que la coordenada y del gradiente, viéndolo como tensor covariante de orden 1, es esto, ¿no? Entonces, esto de acá lo voy a reemplazar acá. Y me va a quedar esta expresión que tenemos acá. Pero esto de aquí, ¿a qué es igual? Si quieren, véanlo como es de gran técnica, este y este se van, y me va a quedar esto. Entonces, la coordenada késima del gradiente de phi con respecto al sistema de referencia x1, x2 hasta xn va a ser esto. Ahora, estos de 100 es lo que voy a reemplazar aquí. Porque vean que necesito T1, T2 y T3 es lo que necesito. Lo que tenía era T1 basa, T2 basa y T3 basa. Eso es lo que tenía. Y yo lo que quería era esto. Entonces voy a reemplazar eso acá. Esto va a ser para T igual a 1, perdón, para K igual a 1, para K igual a 2 y para K igual a 3. Los reemplazamos acá. O sea, K igual a 1, K igual a 2, K igual a 3. Y pues bueno, lo que nos va a quedar va a ser esto. Pero vean que aquí este es 0, 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 este es 1, este es 1 y este es 1 sobre x1 al cuadrado. Eso lo reemplazamos acá. Recuerden que ya hemos calculado el tensor recíproco, hemos calculado el tensor recíproco, hemos calculado el tensor métrico. Aquí hemos hecho un pequeño truco que siempre, o bueno, si se adentran un poco en esto de los cálculos, esta parte no es muy usual que se haga, pero es un pequeño truquito para poder despejar este T sub J. Porque vean que esto de aquí, ¿qué es lo que está haciendo? Me está llevando de las coordenadas en el sistema X al sistema en las coordenadas X con base. Pero ¿qué pasará si yo quisiera ir de las coordenadas X con base a las coordenadas X? Entonces tendría que despejar de alguna forma eso, ¿no? Entonces, esto de acá me está llevando de un sistema a otro, y esta otra de acá me está devolviendo de ese sistema al otro, me está devolviendo. Bueno, los reemplazamos, ¿no? Esto de acá, el tensor recíproco, sus elementos. Hacemos la multiplicación y nos queda esto. Nos queda esto de acá. Y de aquí, ¿qué vamos a tener? Que las coordenadas contravariantes del gradiente son T1, T2 y T3, donde T1, T2 y T3 son estos. Esto de aquí es el gradiente. Estas coordenadas no están en base física. Para eso tenemos que corregir. Estos de aquí no... ¿Cómo les puedo explicar? Este de aquí ahorita es un vector, pero los vectores de la base no son unitarios. Cuando son unitarios se dice que están en base física, pero como no lo son, hay que convertirlos, hay que hacer una corrección. O sea, esto de aquí es una combinación lineal de 3 vectores básicos, alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Entonces para que esté en base física esto, hay que normalizar. Esto hay que dividirlo entre su norma, esto también y esto también. O equivalentemente, como estamos en un sistema de coordenadas ortogonales, se puede usar estas relaciones. Aunque es lo mismo, ¿no? Porque G11, ¿qué es? Es alfa 1 escalarmente alfa 1. Alfa 1 escalarmente alfa 1, ¿qué es? Es la norma de alfa 1 al cuadrado. La norma de alfa 1 al cuadrado en raíz, pues es la norma de alfa 1, ¿no? Sí, básicamente hay que normalizar alfa 1 y alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Eso está en estas 3 ecuaciones que están acá. Entonces, vean que aquí tengo alfa 1, alfa 2 y alfa 3, los reemplazamos acá y obtenemos esto de acá. Esto de aquí es el gradiente en coordenadas físicas. Esto de aquí es el gradiente, en las coordenadas, perdón, en base contravariante. Sí, esto sería la base contravariante. El alfa 1, el alfa 2 y el alfa 3 serían base contravariante, ya que sus coordenadas son contravariantes, ¿no? Si las coordenadas son contravariantes, la base también es contravariante. Entonces, al dividirlo entre su norma, ¿qué hemos hallado? Hemos hallado ya el gradiente, pero en base física, ¿no? Y si ustedes revisan lo que hicimos o lo que está también en los textos, van a darse cuenta que es el mismo resultado, ¿no? Pero estamos usando la idea de que el gradiente, o mejor dicho, estamos usando el resultado de que el gradiente es un tensor de orden 1 covariante. O sea, que las coordenadas del gradiente
son covariantes. Pero para obtener estas fórmulas, lo hemos llevado a sus coordenadas covariantes a contravariantes. A contravariantes. Bueno, y aquí está. Justamente quería llegar a esta conclusión. Si revisamos nuestros cálculos en el anterior problema, hemos probado que el gradiente de un campo escalar phi expresado en sus componentes contravariantes se obtiene a partir de, vean que esto de aquí es la misma ecuación que teníamos acá, ¿no? Me está transformando las coordenadas covariantes del gradiente en sus coordenadas contravariantes. Para eso hay que usar el tensor recíproco en el sistema de referencia que estamos usando. En este caso era el cilíndrico, ¿no? Entonces vamos a hacer esta operación de acá. Nos va a quedar esto. Estas tres ecuaciones nos va a quedar de esta de aquí que tenemos. Y esto de aquí lo voy a compactar en una sola ecuación. Vean que aquí el I, ¿no? Un índice libre estoy introduciendo. Y luego lo voy a compactar más utilizando el criterio de los índices repetidos, ¿no? Y nos va a quedar esto. Por lo tanto, la coordenada I contravariante del gradiente de phi es esto. Esto de aquí es la coordenada iésima del gradiente, pero es la coordenada contravariante. En otras palabras, por lo tanto, en un espacio de dimensión n cuya base contravariante es E1 hasta En, en un sistema de coordenadas x1, x2 hasta xn, el gradiente de un campo escalar está dado por esta fórmula de acá, donde estos de aquí son las coordenadas contravariantes, que son estas. Y eso de aquí justamente coincide con ¿qué? Con la fórmula que se les había dado, ¿no? Entonces, ¿de dónde sale todo esto? Sale de lo siguiente, que el gradiente de un campo escalar es un tensor covariante de orden 1 y sus coordenadas covariantes las estamos transformando a coordenadas contravariantes. Nada más, de ahí sale la fórmula para el gradiente. Y esta fórmula ustedes saben que es bien general, ¿no? Nos va a servir siempre y cuando conozcamos el tensor métrico. Bueno, ahora sí nos saltaremos. Bueno, aquí está la fórmula para un sistema de coordenadas ortogonal, pero ya no lo vamos a ver. Aquí está un ejemplo para para hacer cambios de coordenadas. Nos vamos a ir directo a esto, ¿ya? Les pido un poco de paciencia y solo vamos a ver esta parte, un ejemplo, un pequeño ejemplo. Bien, entonces, lo que hemos visto hasta ahora es la noción de tensor. Hemos visto que con los tensores se puede hacer operaciones y luego hemos visto que hay tensores muy especiales como el tensor métrico, el tensor de sustitución o delta de Kronenkar y el tensor de permutación o tensor alternante, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿se puede derivar un tensor de tal manera que el resultado sea también un tensor? La respuesta es que sí, pero para eso lo que tenemos que hacer es introducir, tenemos que introducir algo que se llaman los símbolos de Christoffel. Eso es lo que tenemos que introducir. Hay muchas cosas más que se pueden decir sobre estos símbolos. Entre ellas es que no son tensores. No son tensores, a pesar de que se los representa con índices y demás. No son tensores los símbolos de Christoffel, pero sí están involucrados en muchas fórmulas importantes, por ejemplo, en la ecuación de las líneas geodésicas, en la definición del tensor de curvatura de Riemann y demás, ¿no? Hay muchas ecuaciones y muchas relaciones que involucran estos símbolos y es por eso que se los destaca. Ahora, los símbolos de Christoffel están dados por esta ecuación, que apuesto que parece, ¿cómo les puedo decir? Unos garabatos un poco extraños, ¿no? Lo que les puedo decir es que para poder calcular los símbolos de Christoffel, primero tienen que calcular el tensor métrico. Y que los símbolos de Christoffel se van a dividir en dos. Van a haber los símbolos de Christoffel de primera especie y los símbolos de Christoffel de segunda especie o clase, ¿no? En este caso, estos son los de primera clase o primera especie, y estos van a ser los de segunda clase o segunda especie.
Entonces, a ver, primero analizaremos esto. Hay dos notaciones. Esta es la notación del SHA y esta es la notación del otro texto que les envié. Y es la notación que también maneja el INGE con la gamma. Aquí la gamma no sale muy bonito, sale como una L al revés, ¿no? Este símbolo griego. Bueno, en realidad esto es gamma mayúscula, PQR. Entonces, aquí hay muchas maneras de poderse memorizar esto, pero a ver, yo lo hago de la siguiente manera. Vean que tiene tres índices. Es un símbolo con tres índices, P, Q y R. Y pues bueno, va esto de la siguiente manera. Es un medio de la derivada, bueno, aquí hay derivadas parciales, lo que me interesa son los índices. Podrían verlo aquí en derivada parcial G, derivada parcial X, derivada parcial G, derivada parcial X, derivada parcial G, derivada parcial X. Y lo que quiero es que tengan una cierta idea de cómo va esto para podérselo quedar en la mente. Vean que la P y Q se reparte de la siguiente manera. P y Q, P y Q, y aquí se invierte el orden, Q y P. Y luego lo demás se los rellena con el R. R, los espacios que queda vacío. Tomo los dos primeros índices, P y Q, P y Q, P y Q, y luego lo invierto en la parte inferior, Q, P. Y luego coloco el índice R para rellenar, ¿no? Porque los G siempre tienen que tener dos índices y estos X con sus superíndices siempre tienen que tener uno, ¿no? Y luego tenemos estos otros de acá, ¿no? Estos de aquí están más sencillos, ¿no? Este de aquí igual es la anotación del SHA y este de aquí es la anotación que vamos a hacer. Lo coloco así para que por si vayan a revisar el SHA, pues puedan también compatibilizar la información. Entonces vean que aquí hay un S, el S va acá, el PQ viene acá y el R se pone aquí como índices repetidos. Vean que este término tiene un par de índices repetidos, el índice R, ¿no? Y tiene tres índices libres, que son SPQ. También se lo puede ver de esta otra manera, ¿no? Tomando esta otra anotación de aquí. ¿Verdad? Ahí está algo que está en borrador todavía. Y esto de aquí son las ecuaciones de las líneas geodésicas. ¿Qué es una geodésica? Tomen dos puntos en un espacio, y la distancia más corta entre esos dos puntos es una geodésica. Bueno, en realidad no es la distancia. La curva que tiene la distancia más corta entre esos dos puntos, la curva que es más corta, es la geodésica. Es la geodésica. Y la geodésica, o las ecuaciones diferenciales que representan a la geodésica, están, o mejor dicho, involucran los símbolos de Christoffel de segunda especie, que son estos de acá. Así que si uno quiere calcular líneas geodésicas en un espacio, necesariamente va a necesitar de los símbolos de Christoffel de segunda especie. Bien, antes de ver este ejemplo, lo vamos a ver de una manera muy rápida. Sí, ya estamos casi al borde. Hay algo que quería mostrarles acá. Esto de las líneas geodésicas, a ver, solo para aclarar, otra vez voy a ir a los grafiquitos que tenemos acá. Lamentablemente solo coloqué gráficos en un solo lado, debería haber colocado muchísimos más gráficos. Acá, imagínense que imaginémonos que estamos sobre la esfera, ¿no? Y tomaremos dos puntos, este punto y este punto. Entonces, vean que entre este punto y este punto va a haber muchísimas curvas, ¿no? Sobre la esfera que lo van a unir. Curvas que estén contenidas sobre la esfera. Va a haber muchas curvas que me van a llevar desde este punto hasta este punto. Lo que nos interesa es la curva que tenga la menor distancia, pero que esté sobre la esfera, que esté sobre el espacio de la esfera. Justamente a eso se le va a llamar geodésica. Va a ser la curva cuya distancia sea la más pequeña entre dos puntos de un espacio. Y ese espacio no necesariamente va a ser bidimensional o tridimensional, puede ser un espacio de n dimensiones y no necesariamente tiene que ser, ¿cómo lo puedo decir? Necesariamente no tiene que ser, o no tiene que estar con la métrica usual, puede estar con un tensor métrico, cualquiera puede estar.
Y dependiendo del tensor métrico vamos a tener diferentes geodésicas, ¿no? Bien, veremos ahora un pequeño ejemplo de cómo se calculan estos símbolos y con eso vamos a terminar. Entonces, vamos a tener este ejemplo de acá. ¿Qué nos está pidiendo? Solo vamos a ver la primera parte y el sábado vamos a ver la segunda parte. Escribir los símbolos de Christoffel de segunda clase para la forma métrica. En este caso, nos está dando ¿cómo les puedo decir? Nos está dando el cuadrado de la diferencial de arco para nuestro espacio. O sea, estamos en un espacio bidimensional en el cual la distancia entre dos puntos muy cercanos está dado por esta fórmula que tenemos acá. Aquí implícitamente nos está dando el tensor métrico. ¿Cómo? A ver, tomaremos la expresión y lo vamos a expresar de esta manera. Vean que es 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, ¿no? Entonces de aquí esto sería el G11, el G12, el G21 y el G22. Y nos quedaría al final esta expresión que tenemos aquí. Y los voy a colocar, ¿no? Y esto de aquí sería el tensor métrico. Cuando nos está dando esto, nos está dando el tensor métrico implícitamente. Son los coeficientes de esta forma cuadrática. Y bueno, ya tenemos el tensor métrico. Eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque los símbolos de Christoffel, en términos de quiénes se definían en términos del tensor métrico. Son derivadas del tensor métrico. Son combinaciones de las derivadas del tensor métrico. Ahora, ¿cómo se desarrollan estas fórmulas? Vean que en primera instancia parece un poquito complicado. Aquí, afortunadamente, estamos en un sistema de coordenadas ortogonal. Cuando el sistema de coordenadas es ortogonal, se puede simplificar este cálculo. Pero en este caso lo vamos a ver en extenso. Entonces, partamos de esto. Como estamos en un sistema bidimensional, en un sistema de referencia bidimensional, o sea, tenemos x1 y x2, solo tenemos dos coordenadas. P, Q y R solo pueden tomar valores entre 1 y 2. O sea, P solo puede ser 1 o 2. Q solo puede ser 1 o 2. R solo puede ser 1 o 2. Si estuviéramos en un sistema tridimensional, entonces ya podrían tomar hasta 3 valores, ¿no? 1, 2 y 3. Pero en este caso, solo pueden tomar 2 valores. Yo lo calculo de la siguiente manera, los símbolos de Christoffel. Primero este 2 que está acá, lo voy a llevar aquí al otro lado, acá. Y me va a quedar esto. Bueno, hasta ahí no es la gran cosa, ¿no? Simplemente un poquito lo he simplificado. Ahora, le voy a dar valores a R. R solo puede tomar el valor de 1 y el valor de 2. Entonces, primero tomaré el valor de R igual a 1. R igual a 1. Lo mismo vamos a hacer para R igual a 2. ¿Ok? Bien, entonces para R igual a 1 vamos a obtener esto. Donde está R le coloco 1, ¿no? Nada, no hay ningún misterio ahí. Y vamos a obtener esto de acá. Esto de aquí es con R igual a 1. Ahora vean que aquí tengo un símbolo con dos índices. Un símbolo con dos índices, ¿a qué lo asemejábamos? A una matriz, ¿no? Entonces, esto lo voy a ver como una matriz. Como una matriz. Entonces, PQ, ¿qué valores podían tomar? Podía tomar el valor 1, 1, 1, 2, 2, 1 y 2, 2. Y eso es justamente lo que estamos haciendo aquí. En el P y Q estoy colocando 1, 1, 1, 2, 2, 1 y 2, 2. Vean que aquí el 1 se queda constante, ¿no? 1, 1, 1, 1. Pero los dos primeros índices, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, como si fuera una matriz. Y el 1 se está quedando tal cual. Eso es lo que hay que reemplazar acá ahora. Esto va a ser con P y Q igual a 1, 1. Aquí con PQ igual a 1, 2. Aquí con PQ igual a 2, 1. Y aquí con PQ igual a 2, 2. Y nos va a quedar esto. Ahora vean que solo hay que calcular estas derivadas, ¿no? Conocemos los elementos del tensor métrico. Ahora vean que G11 es distinto de 0. Bueno, G11 es constante, ¿no? Entonces, al derivarlo se va a volver 0, ¿no? Este es 0, este es 0. Este es el único que no es 0.
Entonces, el G22 es el único que nos va a generar términos. Entonces, vean que este ya de entrada ya puede decir que es 0. Este de aquí ya puede decir de entrada que es 0 porque no involucra G22. Este de aquí también es 0 de entrada. Este es el único que involucra el G22. Este de aquí es 0 porque G21 es 0. G21 es 0. 0, 0. G22 con respecto de X1. G22 con respecto de X1. Eso va a ser menos 2 veces X1, ¿no? Menos 2 veces X1. Ah, no, pero aquí hay un menos, ¿no? Menos por menos más. 2 veces X1. Luego llevo este 2 al otro lado de la ecuación y nos va a quedar esto. Y al final esto sería. Entonces vean que con R igual a 1 nos está dando una matriz, ¿no? Con R igual a 1. Con estos elementos que tenemos acá. Ahora con R igual a 2 vamos a hacer lo mismo. Donde está R le voy a colocar 2. Y vean que tengo un símbolo aquí con dos índices, P y Q. Entonces P y Q lo voy a ver como una matriz. 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2. 1, 1, 1, 2. O sea, primera fila, primera columna, primera fila, segunda columna, segunda fila, primera columna, segunda fila, segunda columna. Y el tercer índice, el 2, se queda constante, ¿no? Tal cual. Entonces, por la observación que les había dicho, solo el G22 es el único que me X1, ¿no? Aquí ya no hay signo que lo cambie. Aquí, este es 0, este de aquí no es 0. G22 con respecto a X1, menos 2 veces X1. Aquí G22 con respecto a X2, este aporta, este también aporta, este de aquí también aporta, ¿no? Porque es G22. Ah, bueno, es más, este con este se va, ¿no? Porque son iguales. Este de aquí sí se va a quedar. El G22, X2, ¿no? Y eso de ahí es 2 veces X2. Lo llevo este 2 al otro lado de la ecuación y me queda esto de acá. Entonces, para R igual a 1, hemos obtenido esta matriz. Y para R igual a 2, hemos obtenido esta otra matriz. Ahora, vamos a aplicar aquí un poquito de combinatoria. A ver, aquí tengo 3 índices, ¿no? Y los 3 índices pueden tomar 2 valores. Entonces va a ser 2 por 2 por 2. Eso va a ser 2 al cubo. O sea, hay 8 símbolos de Christoffel que podemos calcular. Y aquí están esos 8, ¿no? Aquí tengo 4 índices de Christoffel, que son estos. Perdón, 4 símbolos de Christoffel. Y aquí tengo los otros 4 índices de Christoffel. Ahora, para un sistema tridimensional, estos cálculos se hacen gigantescos. Entonces, por lo general, cuando les dan para un sistema tridimensional calcular los símbolos de Christoffel, ese sistema siempre es ortogonal, ese sistema tridimensional, ese sistema de coordenadas es ortogonal, porque cuando es ortogonal, pues se va a simplificar mucho los cálculos, no es necesario desarrollar todo. Esto de aquí es un desarrollo completo, pero como es para un espacio de 2 dimensiones, pues no hay mucho problema, no se alarga mucho. Bueno, ya hemos hallado los símbolos de primera especie, que son estos. Ahora vamos a hallar los símbolos de segunda especie. Y para eso vamos a necesitar ¿quién? Vamos a necesitar el tensor recíproco. ¿Cómo hallamos el tensor recíproco? Hay que invertir la matriz que representa al tensor métrico, que va a ser esto. Y aquí tenemos los símbolos, ¿no? O mejor dicho, los índices para los elementos del tensor recíproco. Entonces aquí, pues, está fácil fijarse, ¿no? ¿A quién le corresponde qué, no? G11 es 1, G12 es 0, G21 es 0 y G22 es esta expresión de acá. Bien, los símbolos de Christoffel de la segunda especie están dados de esta manera. Entonces aquí tengo un par de índices repetidos, el índice R. Entonces voy a hacer una suma con respecto de R. R igual a 1 más R igual a 2. Me queda esto. Ahora, vean que aquí tengo 3 índices. 3 índices libres. Voy a tomar índices para, voy a tomar valores para S igual a 1 y S igual a 2. Voy a hacer S igual a 1 y me queda esta expresión. Donde está S le coloco 1. Y aquí donde está S le coloco 2. Y obtengo estas dos ecuaciones.
Ahora vean que aquí tengo un símbolo con dos índices y aquí tengo un símbolo con dos índices. Ahora, ¿cómo lo podemos interpretar esto? Ah, ya, muy bien. Voy a reemplazar esto. G11, G12, G21 y G22 que tenemos acá. Aquí, por ejemplo, vendría el G11 y aquí vendría el G12, ¿no? Entonces este se anula, ¿no? Solo me va a quedar este. Y para el otro va a ocurrir algo muy similar. El G21, el G21 es 0 y el G22 es distinto de 0, es este valor. Entonces este se va a anular y solo me va a quedar esto. Entonces, lo único que hay que hacer es reemplazar. Conozco este, ¿no? Este de aquí, esa matriz la conozco. Es este de acá. PQ1, gamma de PQ1. Y gamma de PQ2 también lo conozco, ¿no? Conozco esto y conozco esto. Entonces, reemplazando, obtenemos esto y obtenemos esto. Obtenemos esto. Entonces, estos son los símbolos de Christoffel de segunda clase. Estos cuatro y estos otros cuatro que tenemos acá. Bueno, la siguiente clase vamos a terminar de ver este problema y voy a añadir muchísimos más problemas a todo esto. Nos falta harto todavía por ver. Si hay alguna duda, este es el momento, ¿no?